Artimage Studios apresenta Pressworkers. Bienvenidos a un nuevo espacio en Artimagen Studio, en este espacio que se llama Pressworker. Intentamos transmitir y compartir con ustedes opiniones y noticias que algunos de nuestros columnistas comparten con nosotros y nosotros compartimos con ustedes. Así que con gusto estamos una vez más en video, en audio y compartiendo este momento junto a un escritor insimio como es el escribano hoy jubilado Juan Antonio Varese, un hombre de quien nos faltarían palabras para hablar de tantas obras, tantos textos escritos, tantos libros, tanta investigación realizada en el transcurso de tantos años, un apasionado por la fotografía, un hombre que ha también incidido en el periodismo de nuestro país, en varios medios de prensa. Entonces, creo que faltarían palabras para presentarlo y quien tenga interés en conocer más del autor seguramente puede googlear con facilidad y encontrará mucha información de nuestro amigo Juan Antonio Varese. Así que buenas noches, Juan Antonio, bienvenido a nuestro espacio. Bueno, muchas gracias por la bienvenida tan afectuosa. Para mí es un verdadero honor figurar en la página con ustedes, porque me siento libre, me siento contento de poder comentar que vamos a hablar del viaje más importante en la historia de la humanidad. Han habido viajes de la época de la Odisea y los grandes viajes de Marco Polo y el paso hacia la globalización. Lo voy a mostrar para Exacto. Que lo vean, porque el dibujo tiene toda una historia. El dibujo es un pintor amigo que es especialista en temas marítimos. Y yo le pedí que pintara un mar con personalidad. Le voy a sacar la funda. Que pintara un mar con personalidad y que las naves fueran siguiendo la ruta, porque iban así, iban en ruta, iban unas a continuación de las otras. A veces se perdían, cuando venía una tormenta se desperdigaban y después se unían varias decenas de millas más adelante. Es muy ilustrativo la pintura, eso es verdad. Han habido viajes de la época de la Odisea y los grandes viajes de Marco Polo y los árabes o los judíos que recorrían el Oriente, pero un viaje como donde se termina por demostrar en forma real, en forma fáctica, la redondez de la Tierra, no puede haber otro como Incluso porque se partió de Sevilla en septiembre del año 1519, sin saber realmente a dónde se iba a llegar. Cuando el hombre llega a la Luna en el año 1969, un acontecimiento también importantísimo, pero ya se sabía, ya había medios técnicos, y ya hasta se controlaba desde tierra cómo iban a ser los movimientos en el espacio. Pero acá parten 5 naves. El 20 de septiembre de 1519 parten de Sanlúcar de Barrameda sobre el Atlántico español, y ahí se lanzan a la aventura tratando de encontrar un estrecho del que no se tenían noticias. Se había descubierto América en 1492 con Colón, pero se sabía que existía un mar más allá del continente americano, pero es tan largo América, entre América del Norte, América Central y América del Sur, evidentemente se buscaba desesperadamente un pasaje y no se encontraba. Y Magallanes se presenta ante el joven rey con 19 años, Carlos I, el hijo de los reyes, del nieto de los reyes católicos, y les dice que él tenía y conocía un plano secreto que le permitiría llegar a lo que se llamaba el Mar del Sur. Y con eso los convence, y se firman las capitulaciones, y Magallanes y Ruy Faleiro, que era su socio inicial, que después quedó en la vuelta, quedó en el camino, consiguen firmar un contrato, firmar las capitulaciones y que se le armen 5 naves para la expedición. En tiempo récord. Magallanes, que era portugués, y hay un tema muy interesante
él abandona el reino de Portugal y, digamos, se cobija y se vuelve súbdito del rey de España, en ese momento de Castilla, ¿no? Hoy es un tema muy interesante que lo trato en el libro, porque hay gente que lo trató de traidor a Magallanes. ¿Cómo un portugués se va a poner a las órdenes de un rey de Castilla que estaba en permanente pugna con el de Portugal? Es muy fácil si yo me voy de un reino a otro y bueno, simplemente para hacer tareas, pero si me voy con ánimos de descubrir para el reino contrario un camino para llegar a las famosas Islas de la Especiería, bueno, ahí fue acusado por muchos como traidor. Es un tema que yo trato en el libro y que dejo la puerta abierta para que cada lector tome su propia posición. Eso es lo lindo. Los libros tienen que ser puertas y ventanas abiertas para que la gente piense, razone, se pelee incluso en una familia, uno lo plantea y uno toma una posición, el otro tome otra. No solo tenemos que pelear por política, hay que pelear también por temas, por resoluciones y por resoluciones históricas y por datos. Bueno, con todo esto que Magallanes consigue finalmente que se le asignen 5 naves, y el 20 de septiembre de 1519 parten ahí las naves, una tras de otra, rumbo al Atlántico. Enfilan primero hacia las Islas Canarias, y en la isla de Tenerife quedan un tiempo para se acostumbraban a aquellos tiempos, era muy importante el agua, tal vez más que la alimentación, lo importante era el agua potable, el agua de ríos, el agua dulce, digamos, el agua que se bebía, porque se consumía muy rápido. Entonces, bueno, la primera escala fue en la isla de Tenerife, donde permanecieron por un tiempo, unos días, y después la expedición continúa y llega al Brasil, a lo que llamaron Bahía de Santa Lucía. Y la Bahía de Santa Lucía era nada menos que la Bahía de Río de Janeiro. Ahí permanecen un tiempo. Ahí uno de los pilotos, Lope de Carvalho, encuentra a un hijo que había tenido con una indígena como 10 o 15 años atrás, en una expedición secreta mandada por los portugueses. Continúa la expedición y, según los autores españoles, no todos, pero la mayor parte de los escritores, pasan frente al río de Solís y continúan la marcha por el Atlántico Sur. Y ahí es donde yo me enojé. Digo, ¿pero cómo? Estuvieron 28 días en el Río de la Plata y la mayor parte de los autores dicen que pasaron y siguieron de largo. Entonces, ahí salió hace 3 años un primer libro mío que se llamaba La expedición de Magallanes en el Río de la Plata. Y en esa expedición me dediqué a investigar un poco qué es lo que había pasado. Ellos llegan buscando el Cabo Santa María. Pero mira qué interesante, Richard. El Cabo Santa María que venían buscando no era la punta de Rocha. El Cabo Santa María que tenían registrado era el de la Punta del Este. Llegan al Cabo Santa María, entran en el río, en aquel momento llamándolo Río de Solís, porque ya Solís había estado en 1516, y llegan frente a un cerro, a un monte, con forma cónica. Entonces, desde arriba del Carajo, que era la parte más alta de los mástiles, donde los vigías contemplaban el horizonte, grita ¡Montevideo! ¡Montevideo! Y es una de las explicaciones para el origen del nombre de Montevideo, que no es la única, hay 6 más, son 7 las explicaciones de dónde proviene el nombre Montevideo, que están analizadas en el libro. Y de ahí la expedición sigue y entran al río Uruguay, quedan 4 de las naves, y la más pequeña, la Santiago, se interna en el río Uruguay y llega y es la descubridora del Río Negro.
llega hasta la desembocadura del Río Negro. Ahí se dan cuenta que evidentemente no había ningún pasaje para ningún océano. Cada vez el agua era más barrosa, cada vez había menos profundidad. Entonces Magallanes, Santiago regresa según las 5 naves y Magallanes dice, no, este no es el estrecho que estamos buscando. Y la expedición sigue rumbo al sur, entran en varias ensenadas de la costa argentina de la Patagonia y quedan unos meses para invernar en San Julián. Magallanes veía que cada vez el tiempo se volvía más difícil, más duro, las olas más terribles, empezaba el hambre. Entonces dijo, vamos a quedarnos en... Pero ahí se produjo, y esto es una cosa interesantísima, un motín a bordo, pero eso como los que leímos nosotros de jóvenes en las historias de piratas. No, bueno, un motín a bordo, se levantan contra Magallanes los capitanes españoles. Magallanes era despótico, era orgulloso, era un hombre que cuando tenía una cosa entre ceja y ceja no había forma de convencerlo de otra, bueno, y él quería llevar la batuta. Bueno, pero el motín, no voy a contar todo porque si no nos pasamos como 3 horas, vamos a hacer más. Bueno, el motín es sofocado por Magallanes en forma muy cruel y me gustaría que los lectores después de cualquiera de los 2 libros de Magallanes en el Río de la Plata o de 5 naves para la victoria, porque en los 2 está referido el hecho, comprueben cuál fue el terrible castigo que fueron sometidos los capitanes españoles. Terrible el castigo. Bueno, la expedición sigue. Una de las naves, precisamente la Santiago, la más pequeña, la que había llegado hasta el Río Negro, encalla y naufraga en la Patagonia. Fallece solo uno de los tripulantes, los demás se salvan. Bueno, hay toda una expedición, un trekking impresionante en medio de esas soledades desérticas de algunos de los sobrevivientes para llegar hasta el resto de la tripulación. Bueno, eso es realmente para leerlo y ponerse una bata, porque realmente le va a dar frío a la mayoría ver lo que fue esa expedición. Siguen las 4 naves y finalmente llegan a lo que se llama un cabo que llega en el día de Santa Úrsula. Santa Úrsula fue una santa famosa por haber muerto virgen. Entonces, como en el calendario decía el día de Santa Úrsula, lo llaman el cabo de las 11.000 vírgenes o de Santa Úrsula. Y bueno, ahí Magallanes ve que el agua en esa entrada del mar como que corre y como que sigue siendo salada, y entonces envía 2 de las naves para investigar y se meten en los canales, en lo que hoy es el canal que está entre el sur del continente y la Tierra del Fuego, y bueno, ven que va a haber sigue el agua, sigue siendo salada, sigue siendo corriendo, entonces evidentemente eso era un pasaje. Entonces regresan para comunicarle a Magallanes, pero claro, tienen miedo, se están quedando sin alimentos. Entonces, una de las naves, aprovechando la noche, deserta y regresa a España, a Sevilla. Bueno, esta nave regresa y quedan 3. Las 3 naves se internan y atraviesan lo que se llama el estrecho de Magallanes y desembocan en un mar plácido, extendido a lo lejos. ¡Qué pacífico es esto! ¡Qué tranquilidad! Después de los glaciares y peligros que vimos en el estrecho. Bueno, ¡qué pacífico! Océano Pacífico. Y así fue que por primera vez en la historia de Occidente, se entra al Océano Pacífico por el lado de Oriente. Un viaje de las 3 naves, pasando unas penurias y un hambre. El cronista de la expedición, Antonio Pigafetta, describe el hambre, la angustia y la sed que se vivieron, con decirte que la gente se sorteaba las ratas que se cazaban en la bodega, o que molían, raspaban la madera para sacar ¿cómo se llama? El polvo y comerlo. Tal era la desesperación de la gente.
Muchos murieron de escorbuto, los tiraban al agua y los arrojaban en mortajas. Bueno, finalmente, después de mucho tiempo, logran llegar a una isla que llamaron de los ladrones, porque no solo no les dieron alimento, sino que subían ágilmente a bordo y tiraban las cosas al agua y después se zambullían para agarrarlas. Bueno, Magallanes decide darles un escarmiento, empieza a cañonear. Bueno, en fin, sigue la expedición y llegan finalmente a las Islas Filipinas, que Magallanes llama de Santo Tomás, porque llegan el día de Santo Tomás. Y allí traban buena relación con los reyes de una de las islas. Bueno, por supuesto, son invitados opíparamente a comer todas esas especialidades de Oriente, con vino de palma. Bueno, fue, por favor, un premio. Pero una de las tribus, una de las islas cercanas no acepta la presencia de Magallanes y fundamentalmente no acepta someterse a las órdenes del rey de España, o sea, transformarse en súbdito y vasallo del rey de España. Entonces Magallanes, ensoberbecido ya en ese momento, en un momento de su personalidad que sería interesantísimo desentrañar, yo no soy psicólogo, traté de interpretarlo, pero esto da para que alguien hile muy fino. En ese momento Magallanes, al mando de 20 hombres, desembarca en una isla donde había 1.400 guerreros. Claro, ellos, los portugueses y españoles, iban con corazas, iban con arcabuces, llevaban yelmos sobre la cabeza, pero eran 1.400 nativos defendiendo su tierra. Tuvieron mala suerte los españoles, porque no, digamos Magallanes y sus hombres, porque no pudieron desembarcar en el bote llegando a la arena, sino que el bote, como había restingas, quedaron como a 25 o 30 metros. Tuvieron que bajarse y caminar en el agua. Lógicamente llegaron con la pólvora mojada, llegaron con la coraza totalmente húmeda, lastimándole las prendas interiores. Bueno, fueron prácticamente masacrados, se salvaron unos poquitos. Magallanes murió en el intento. Y ahí la expedición se queda sin el jefe. Un pariente y un amigo de Magallanes toman la posta enseguida, ese mismo día. Pero 2 días después, el 1 de mayo del año 1520, son en esa isla que los habían tratado tan bien y los habían convidado con tantas cosas, les dan un festejo final. Pero allí son traicionados, viendo que no eran tan invencibles como ellos decían ser, y entonces ahí nuevamente se quedan sin jefe. Y ya son pocos los portugueses y españoles que quedan. La expedición sigue. Ya no tienen hombres para trabajar, para maniobrar las 3 embarcaciones, así que una de las 3 que quedaba la desguazan, la Concepción, la desguazan, y ya quedan solamente 2 embarcaciones que siguen. Y el capitán, el que queda como capitán, que era el portugués João López de Carvalho, tiene mala conducta. Son de esos hombres despóticos también, que no interpretaba la voluntad de los marinos. ¿Y qué pasa? En un momento que toman prisioneros a unos nativos, digamos, de la zona de las islas, y venían las hijas de un rey todas ataviadas y preciosas. Carvalho las hace subir y las encierra en su camarote con él. Entonces se produce una especie de rebelión, no lo quieren más como, lo deponen como capitán, y en ese momento la expedición pasa a poder de los españoles. Pasa a poder. La nao de la Trinidad, que era la nao capitana, queda al mando de Gonzalo Gómez de Espinosa, y la nao Victoria pasa al mando del capitán Elcano, Juan Sebastián Elcano. Entonces ahí sí, ya enfocan directamente, llegan a las Islas Molucas,
traban muy buenas relaciones con los indígenas, cargan las dos naves con especias para llevar para el regreso y están prontos en noviembre, el 18 de noviembre del año 1521, las dos naves están prontas para partir de regreso. Una cena de despedida, en esta ocasión todo muy bien, con saludos, festejos para el rey de España, regalos que llevaban, las bodegas cargadas de especias que valían en ese momento la pimienta casi tanto como el oro. Salen las naves, despiden con cañonazos a los nativos y en ese momento la Trinidad levanta la bandera de peligro. Estaba entrando agua por la bodega, no podían seguir. Se reúnen nuevamente las naves, los buzos nativos, los nativos eran muy buenos buzos, revisan por abajo, ven que hay un gran boquete cerca de la quilla. No hay más remedio que recostar el barco contra la arena y arreglar las cuadernas, calafatearlo, un trabajo que iba a llevar 3 o 4 meses. ¿Qué hacía la Victoria? Se quedaba para acompañar a los... o ya que estaba pronta y en buenas condiciones de partir, tomaba la ruta del oriente atravesando el Índico. Bueno, lo resuelven los capitanes, que parta la nao Victoria que está en condiciones de hacerlo. Y la nao Victoria, al mando del Cano, atraviesa el Océano Índico, llega al Cabo de Buena Esperanza, ya prácticamente sin comida y con... Hay algunos tripulantes que resuelven detenerse y entregarse a los portugueses en Mozambique, pero se hace una reunión a bordo y ¿qué se resuelve? Que la honra valía más que el estómago y deciden seguir. Llegan, después de grandes penurias, en que son varios los cadáveres que se arrojan al mar, después de varias penurias llegan a las Islas Azores y allí consiguen comida de los portugueses, diciendo que venían del Río de la Plata, no que venían de las Molucas que estaban en poder de los portugueses. Y bueno, pero claro, cuando fueron a pagar, pagaron con pimienta, y la pimienta no había en el Río de la Plata, así que evidentemente los fueron a agarrar y el Cano dio la orden de partir. Quedaron como 8 o 9 españoles prisioneros en la isla. Y bueno, y ahí, en un último esfuerzo, en un terrible esfuerzo, finalmente llegan el 6 de septiembre de 1522 a Sanlúcar de Barrameda, exhaustos, terriblemente muertos de hambre, andrajosos. Ya la nao Victoria, poco menos que está pegada, ni con Poxipol la arreglaban. Perdone que use este término moderno, pero para demostrar el estado en que se encontraba, la tienen que remolcar Guadalquivir arriba hasta llegar a Sevilla. Y ahí la esperaba todo el pueblo, todos cantando, grandes fiestas, panderetas, las romerías. Se bajan y con el Cano al mando, descalzos, andrajosos, se dirigen los 18 a cumplir la promesa que habían hecho en el regreso. La primera visita la harían a la Virgen de Santa María la Antigua, en el barrio de Triana, agradeciendo, digamos, el haber vuelto con vida. Grandes festejos, y ahí, con esto, y con la carta que el Cano dirige a Carlos I, que ya está en este momento, ya se había convertido en Carlos V, y ya no solo en rey de España, sino en emperador del Sacro Imperio, heredando a su otro abuelo. Bueno, el momento más grande en la historia de España, el viaje más importante. Se había culminado la vuelta al mundo. Pero a mí lo que me preocupó y lo que desarrollo en el libro a continuación es cómo se difundió la noticia. Fíjate, Richard, que en este momento, si se hiciera un viaje, no sé, a Marte, nosotros no solo estaríamos viendo
en televisión o a través de internet, paso a paso lo que vivían los astronautas, y viendo cómo era el paisaje y las cosas, y nos enteraríamos de todo. Pero en aquellos tiempos, ¿cómo se enteraba la gente de las cosas? Aparte había secretos de Estado. Al rey no le convenía que se dilataran tanto las noticias. No puede ser que se metieran otros en la búsqueda. Entonces, ahí en 2 o 3 capítulos narro cómo se fue difundiendo la noticia. A través primero del cronista Antonio Pigafetta, que era un veneciano que se había sumado a la expedición, ya con propósitos de contarla y de escribir un bestseller. Fue evidentemente, todas las cortes europeas reclamaban ese libro, que él iba corte por corte dejando una copia manuscrita, ¿no? En aquel momento había que hacerlo todo manuscrito. Pero después otros tripulantes fueron contando la historia. En aquellos tiempos los españoles eran muy burócratas y se interrogaba a fondo, detalle por detalle, a los distintos tripulantes, y se los enfrentaba para que, claro, porque podían haber escondido parte de las riquezas que traían, podían decir, no, es decir, había un control administrativo muy importante, y en el archivo de India se conservan todos esos interrogatorios que nos permiten a los historiadores actuales reconstruir. Ahora, ¿por qué me ves con tanto entusiasmo contando esto? Porque se están celebrando los 500 años. El 8 de septiembre del año 2022 se van a cumplir 500 años de que para mí es el acontecimiento, el viaje o la expedición más importante de la historia de la humanidad. Entonces, la gente en estos momentos está preocupada por otras cosas, en fin, y en realidad la historia nos enseña. La historia es la gran maestra, como decía Heródoto. Si nosotros sabemos cómo pasaron las cosas en el pasado, vamos a saber interpretar el presente y podremos planear el futuro. Entonces no podemos permanecer insensibles ante este acontecimiento tan importante. Y de ahí que escribí un primer libro y después me entusiasmé tanto que decidí continuar la expedición narrando la historia de las distintas naves. Siguiendo con el libro 5 naves para la victoria, me gustaría saber por qué dice usted que en el libro quiere también hablar de los no protagonistas. Y eso me parece interesante porque siempre nos enfocamos en el protagonista de la película, en el protagonista de la historia, y siempre hay gente de atrás que permite que ese protagonista obtenga los logros que obtiene y que por los que se vuelve ese personaje tan especial. ¿Por qué usted propone esto en el libro? Siempre hay personajes protagonistas en las historias, siempre hay gente que tiene un papel más importante, y por supuesto Magallanes y Elcano, cada uno en su nivel, desarrollaron los papeles más importantes. Pero, sin perjuicio de eso, el comportamiento de muchos de los tripulantes merecería por sí solo prestarle atención preferencial. No siempre los héroes, a veces los héroes o los principales se dan por las circunstancias concretas que por ejemplo, Elcano no hubiera nunca llegado a desempeñar el papel de capitán de la nao Victoria y regresar si Magallanes hubiera seguido con vida. Es decir, los acontecimientos se van dando, y a veces personas que no tienen un carisma maravilloso o extraordinario terminan siendo protagonistas. Hubo muchos personajes, hay más o menos unos 15 o 20 personajes que de alguna forma quise rescatar y sacar un poco del olvido, porque son personajes que por sí solos tienen tanta sal y pimienta como la pimienta que fueron a encontrar en las islas. Antonio Pigafetta, era noble vicentino. Él era oriundo de la ciudad de Vicenza, en el noreste de Italia, cerca de Venecia. A mí me entusiasmó mucho porque en un viaje que hicimos, desde Venecia fuimos hasta Vicenza, especialmente para conocer la casa donde había vivido la familia noble de Pigafetta. Entramos en la casa, ahora son apartamentos de propiedad horizontal transformados y conservados en forma patrimonial, ¿no? Hay un café enfrente que se llama Café
Antonio Pigafetta. Bueno, Pigafetta fue el cronista de la expedición. Él se anotó como sobresaliente. Cuando sentí la palabra sobresaliente, dije, bueno, sería por la importancia que tenía. No, los sobresalientes eran los menos importantes, eran los que estaban a la orden de lo que pudiera pasar. Muchas veces, como no eran marineros, no sabían tripular, no sabían levantar las velas, se los tenía para labores, yo qué sé, alguien se había lastimado, bueno, andá y cubrí la guardia tal o hacer tal cosa. Incluso se pagaban el pasaje, los sobresalientes. Él era secretario, había sido secretario de un famoso cardenal de Vicenza, y gracias a la recomendación que le dio ese cardenal, fue que Pigafetta llega a Sevilla y se presenta ante Magallanes y le dice, bueno, yo sé leer y escribir, a mí me interesaría llevar registro de la expedición que se va. Y entonces, bueno, y este hombre va contando, hasta incluso registra palabras de los indígenas patagones. Él es el que da la explicación de por qué se los llama patagones, porque dejaban huellas grandes con los pies, porque los indígenas, para caminar sobre el barro, se ponían una especie como de raquetas de madera abajo ¿no? Y entonces, claro, la huella que quedaba era una huella gigantesca, entonces eran patagones. Bueno, todo este tipo de cosas así de la vida cotidiana es lo que va dando Pigafetta de la expedición. Y bueno, va anotando día por día, y al regreso de la expedición, se baja del barco, fue el único que no salió corriendo a hacer esa procesión que yo dije, sino que salía gritando como loco, dimos la vuelta al mundo, dimos la vuelta al mundo, ¿no? Estaba como obsesionado por eso, y para él la prueba, que es interesantísimo, él quedó deslumbrado el día que llegaron a las Islas Azores de regreso, y preguntando qué día era un día antes de lo que él tenía anotado en su diario. Y él decía, no puede ser, yo mi diario lo llevé día por día. Y entonces ahí se da cuenta, razonando con el piloto de a bordo, que era porque dando la vuelta al mundo se aumenta un día. Nos pasa con el efecto de los aviones, y cuando uno dice, venimos de Europa para acá, hay 5 horas de diferencia. Bueno, dando la vuelta al mundo hay 24 horas de diferencia. Entonces, bueno, eso lo deslumbró de una manera tal que se lo vivía contando a todo el mundo. Bueno, pero aparte de eso, ¿qué es lo que hizo Pigafetta? Llega y lo primero que hace es va a visitar al rey. Antes, todos los demás bajaban del barco, tenían que hacer declaraciones. Él, como era sobresaliente, baja, se va a visitar al rey y le lleva regalos. O sea que la primera noticia en vez de recibirla del capitán del barco, de todo, le llega de este hombre. Y este hombre escribe en su, digamos, en los ejemplares que dejaba, estoy labrando mi fama. Estoy haciendo conocer al mundo, yo, Antonio Pigafetta, la gran expedición que hemos realizado. Y después va a la corte, no solo de España, va a la corte de Portugal, nada menos que el enemigo de España, y le cuenta, mire, estuvimos. De ahí se va a la corte de Francia, y a la madre del rey le lleva regalos, le cuenta cómo fue la cosa. Y finalmente regresa, pasa por Roma, pasa por Vicenza, y se queda en el Gran Ducado de Venecia. Y logra finalmente que en 1526 y 27 se publique con letras de imprenta, la imprenta tenía pocos años de creada, se publique con letras de imprenta el diario de viajes alrededor del mundo por Antonio Pigafetta. Bueno, ese personaje evidentemente da para hacer para que un psicólogo, digamos, desmenuce, y sobre todo también un poco por esa, nos marca el cambio de mentalidad. Y el hombre del Renacimiento quiere darse a conocer, quiere mostrar sus obras, quiere demostrar lo importante o las cosas que ha realizado.
a través de la pintura, a través de la escultura, en la época de los grandes maestros, Miguel Ángel. Bueno, y este hombre lo quiere hacer a través de la escritura. A mí hay un capítulo dedicado a Pigafetta, ¿no? Hay otros. Para entender un poco el contexto global, ya que estamos hablando de 500 años de la primera vuelta al mundo, ¿qué contexto global se vivía, qué contexto histórico se vivía en aquel momento? ¿La caída del mundo bizantino? Para ubicar un poco al espectador. Bueno, el mundo bizantino había caído 70 años atrás. En 1453, muy linda la observación tuya, Richard. En 1453, Constantinopla, el Imperio Romano de Oriente, cae en poder de los turcos otomanos. Y ese acontecimiento fue el comienzo del fin de la Edad Media, porque los turcos, ¿qué hacen? Impiden al principio y ponen grandes impuestos después al pasaje de las caravanas que venían de Oriente, trayendo sedas de la China y trayendo especias de Indonesia y del mundo y de las islas Molucas, ¿no? Entonces, claro, los europeos que comían muy insípidamente, que comían en forma aburrida, no tenían prácticamente... No es como hoy que, por ejemplo, que la pimienta crece en cualquier lado, o el café en cualquier lado. No, antes las cosas se producían en el lugar de origen. Entonces, claro, se desesperaron los europeos. Los portugueses salieron a buscar por la costa de África para llegar a la India, y llegaron efectivamente, y los españoles no tenían ese camino, no podían, habían hecho el Tratado de Tordesillas, no podían ir por la costa de África. Por eso es que buscaron atravesar el Atlántico y descubrir un pasaje para el Pacífico. Pero en ese momento, en 1520, era el momento en el cual ya los otomanos habían amenazado a Europa con invadirla, los habían frenado. España y Portugal se habían ya transformado. España ya era la potencia más grande, pero volviendo a los personajes, hay otros personajes interesantísimos. Por ejemplo, João López de Carvalho, que era un portugués, un piloto muy avisado, es el único que había estado en el Río de la Plata en un viaje anterior, en un viaje secreto de los portugueses. Es el que llegó a Río de Janeiro y encuentra a un hijo que había tenido con una indígena, que lo invita, sube, viene a la expedición con 10 años, para que vean cómo los niños en aquellos tiempos también aprendían la vida, había que aprenderla haciendo cosas. Y ahí fue que después viene al Río de la Plata, él queriendo llegar al que sabía que se llamaba Cabo Santa María, que era la punta del este. Bueno, después era un gran piloto, lo que pasa es que era un hombre desordenado, un hombre que le gustaban las borracheras, un hombre que de alguna manera traicionó a sus compañeros cuando fueron muertos en ese banquete en que son despedidos y son asesinados los dos jefes que quedaron en el lugar de Magallanes. En fin, es un personaje para estudiarlo bien, porque por un lado era un extraordinario piloto, pero por otro era un hombre desordenado, un hombre prepotente, que finalmente queda y muere en las Islas Molucas. Otro personaje interesantísimo es Gonzalo Gómez de Espinosa, que era el alguacil de a bordo. El alguacil era el encargado de poner el orden, de poner la autoridad en representación del rey. Y cuando ocurrió el motín a bordo, como yo les había contado, en San Julián, en la costa argentina, fue el que de alguna manera apoyó a Magallanes y cumplió sus órdenes para recuperar el control de las naves. Pero después, cuando por las circunstancias de haber quedado sin portugueses al frente, pasan Gonzalo Gómez de Espinosa y Sebastián Elcano a ocupar los cargos de las dos naves que quedaban, se transforma en un verdadero capitán
marino, un hombre que le prestó especial atención no obstante tener la autoridad, y esto es lo interesante, él prestaba atención a los técnicos y consultaba a los que sabían de navegación, porque no siempre el capitán tiene que ser el mejor marino, tiene que ser el que sepa consultar y apoyarse y guiarse por la gente que lo apoya, que sabe realmente, ¿no? Y lamentablemente la expedición de Gómez de Espinosa, después que pudo arreglar la nave, partieron, pero no siguiendo la misma ruta que había hecho Sebastián Elcano, o sea, rumbo al oriente, sino que quiso regresar a América, quiso regresar a la costa americana, volviendo a atravesar el Pacífico en sentido inverso. Pero las corrientes no le fueron favorables, las corrientes lo remontaron Pacífico hacia el norte, y no tuvo más remedio que regresar a las Molucas, pasando 1001 calamidades, y ahí fueron tomados prisioneros. Fue tomado prisionero, se les incautaron diarios de viaje, anotaciones, mapas, todo. Los portugueses tomaron que estaban a bordo, y finalmente son tomados prisioneros. Pasaron 5 años, Gómez de Espinosa y 4 de sus compañeros pasaron 5 años antes que pudieran regresar a España, reclamados permanentemente por Carlos I. Y cuando regresa, es invitado a declara cómo habían sido los acontecimientos, y bueno, y se le entrega una pensión graciable, se le conceden méritos, se le reconoce su capacidad como hombre de ley, siervo realmente del rey, respondiendo con fidelidad y con firmeza, y bueno, se lo premia de esa manera. Salió ahora un libro en España, y esto me gustaría, salió un libro que ya la expedición la mira a través de Gonzalo Gómez de Espinosa. Ya no lo hace a través de Magallanes, no lo hace a través de Sebastián Elcano, sino que lo hace a través de Gómez de Espinosa. Y con motivo de los 500 años que se están celebrando en España, ustedes no se imaginan, hablo en plural así para todos los oyentes, no se imaginan la cantidad de festejos que se están llevando a cabo en España y Portugal con motivos de estos 500 años. Hay varias novelas que se han... y cada una mirando las cosas a través de un personaje distinto. Algunos reales, como en este caso de Gómez de Espinosa, pero otros, como en el caso de Maluco de Napoleón Bachino, el bufón era un personaje imaginario. Otros toman un personaje cualquiera, ¿no? Y narran la historia a través de ese personaje. Puede ser una simiente de distintas novelas, episodios como este, ¿no? Mirá qué interesante, esto les va a gustar. Acabo de recibir una invitación que me dejó con ganas de irme a España. Uno de los festejos que se van a hacer es una cena de gala en homenaje a Sebastián Elcano. Es una cena que dice así: vente a cenar con Elcano, pero tienes que venir vestido de la época del siglo XVI. Hay una casa en Madrid que ofrece disfraces o vestimentas para que la gente que vaya a ese baile de disfraces tenga que ir vestido como en el siglo XVI. Entonces van a ser recibidos por un personaje, por un sirviente que los lleva, los va a presentar a un señor vestido como Magallanes y los va a presentar a un señor vestido como Sebastián Elcano, en medio de comidas del siglo XVI, de vestimentas y bailes de la época. Decime si eso no maravilla. Yo lamentablemente no puedo ir, tengo que presentar el libro acá en Montevideo, pero me hubiera fascinado un acontecimiento como este. La verdad que invita. Estoy inventando algo. Con mi señora hoy hablamos de algo de eso. No digo una cena, pero vamos a ver si conseguimos algunos voluntarios para recibir a la gente el día de la presentación.
se va a presentar el libro en forma oficial, ¿no? Por las ediciones de la Banda Oriental. Se va a presentar el 8 de septiembre en la Biblioteca Nacional. Voy a estar acompañado de la doctora Ana Ribeiro, que es la subsecretaria de Cultura. Va a estar el agregado de Cultura de la Embajada de España y va a estar el director de la biblioteca. Y estoy viendo cómo puedo conseguir algunas personas que puedan ambientar la época. Estaría interesante una presentación de ese tipo, nada más y nada menos que en la biblioteca, con una vestimenta temática, sería bien atractivo, bien interesante. Bien distinto por lo menos a todo lo que se ha hecho tradicionalmente. Continuamos hablando de Cinco naves para la victoria, este libro que Juan Antonio Varese ha escrito con motivo de los 500 años de la primera vuelta al mundo, y por lo que relataba y por lo que se lee en el libro, estaríamos frente a una situación de necesidad, pero también de nuevas rutas que se habían descubierto, de nuevos conocimientos científicos y de nuevos instrumentos que permitieron todo esto, porque no fue una idea alocada sin una base de conocimiento previo, ¿verdad? Por parte de los marinos. Entonces, ¿cómo fue conocer de todo esto? ¿Cómo fue conjuntar todo este conocimiento? El mundo del siglo XVI estaba dividido. Por un lado, estaba Europa, que giraba en torno al mar Mediterráneo y al mar del Norte. Había toda una inmensa estepa, un territorio desértico, montañoso, que era el Asia Central. En el otro extremo del mundo estaba el poderoso imperio chino y estaban los reinos de las producciones de Indonesia, de la producción de las especias y todo eso. ¿Cómo se unían estos mundos? Se unían por caravanas. Una caravana hacía la ruta de la seda, salía de China, atravesaba todas las estepas, pasaba por el norte del Tíbet, y llegaba finalmente a lo que es Turquía, bueno, hoy en día, o también a Egipto, Alejandría. Y también la otra ruta era la ruta de las especias, que atravesaba a través del Mar Rojo y llegaba también a Alejandría. Y de ahí los venecianos la distribuían en toda Europa. Por eso es que el reino de Venecia en esa época era el gran ducado de Venecia, tenía ese esplendor maravilloso, porque eran los distribuidores oficiales de las especies. ¿Qué pasa cuando los turcos otomanos toman Constantinopla? Se corta todo esto. Se vuelve mucho más caro, los portugueses salen buscando nuevas rutas, bueno, finalmente los españoles consiguen. Pero ¿qué pasa? Bueno, el mundo a partir de entonces, al haberse dado la vuelta al mundo, esta ruta que descubrieron los españoles era libre, y después con el tiempo la siguieron los ingleses. Vino después nada menos que Francis Drake en 1578, atravesó también el estrecho de Magallanes y llegó dio la vuelta al mundo. El mundo se amplió definitivamente. Pero ¿por qué digo lo del comienzo de la globalización? Precisamente por esto, porque se rompieron las fronteras. Ya dejó de ser mundos separados, unidos por caravanas, para ser un mundo donde la iniciativa y el comercio, con esfuerzo y con sacrificio, se podía llegar a distintas partes del mundo. Pero miren qué interesante, ¿qué es lo que está tratando de hacer China en estos momentos? Independiente del tratado con nosotros y de ese tipo de cosas. Está tratando de reimponer lo que se llamó la ruta de la seda. Porque, dicen los geopolíticos, que el que una y domine Rusia con Europa va a dominar el mundo. Entonces, los chinos... Entonces, es decir, es todo, la historia es pasado, pero también es presente, y de alguna forma puede ser futuro. Entonces, yo sinceramente me encantaría que leyeran este libro. Me costó mucho esfuerzo, puse mucho de mi vida en todo esto. Lo recomiendo de corazón y creo que a los lectores les va a abrir puertas, porque a mí no me gusta decir, esto es así, así, así. Yo cada tanto hago preguntas o dejo
para que los lectores tomen su propio camino. Digo, pero a mí no fueron las cosas tan así, tal personaje no hizo esto. Es decir, yo planteo hipótesis y que los lectores busquen las respuestas. Pero sepan que esto fue el comienzo, esta expedición fue tan importante porque demostró, ya no teóricamente, como se decía antes, para algunos la Tierra era redonda, para otros la Tierra era plana, discusiones, todo. No, señores, salimos de un lado y volvimos por el otro, no hay ningún precipicio, no nos vamos a caer en el fondo inconmensurable, damos la vuelta al mundo y con un día de diferencia llegamos al punto de partida, ¿no? Y se abrieron nuevas rutas, el comercio empezó a prosperar, los españoles que tuvieron su momento de auge después lo perdieron, vino Inglaterra, vinieron los holandeses, los franceses, en fin, vino el mundo colonial y todo eso. Yo puse, y con esto me gustaría terminarla, puse en internet, en una página que tengo, los 500 años de la Vuelta al Mundo, la noticia del libro y un poco lo que estoy contando ahora. Y quedé muy defraudado porque muchos de los lectores que me hacen comentarios dicen, pero esto fue el comienzo de que nos sojuzgaran, que vinieran a quitarnos todas nuestras tradiciones, y que fue el comienzo de la ruina de América. Pero no fue esta expedición no fueron los descubridores, fueron los administradores posteriores los que trajeron la ruina de América. Los descubridores descubrieron y ampliaron los horizontes del mundo. Ampliaron y abrieron las puertas y las ventanas. Si después los que siguieron no supieron respetar las costumbres o no quisieron respetar las costumbres por el vil metal o el vil negocio, bueno, eso es inevitable y forma parte de la naturaleza del hombre. Pero lo importante es salir, descubrir, abrir puertas y conquistar horizontes. Sin duda que sí. Creo que en eso coincido con usted, de que esto sirvió para abrir la visión del mundo y entender el mundo como un todo y no como aquello que estaba conocido hasta el momento en los mapas y en los esquemas que se tenían en aquel momento en la España y en la Portugal de la época, que eran las dos grandes coronas en puja por los mares. Así que bueno, gracias Juan Antonio Varese por este tiempo con nosotros, presentando su libro 5 naves para la victoria, el primer paso hacia la globalización, el día 8 de septiembre en la Biblioteca Nacional. Pero también, y esto para los oyentes, lo voy a presentar en Rocha también, eso para mí es un deber, en Rocha, bueno. y probablemente en Castillos o en Aguas Dulces o en el Chuy mismo, porque realmente quiero que este mensaje llegue. Así que la presentación oficial porque la impuso la editorial y la Embajada de España, pero para mí gozo va a ser más mi público, el público que tenemos en común, que son los lectores rochenses.